Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Venezuela murió en prisión Oswald Alexander González Pérez, quien fue detenido por la dictadura de Nicolás Maduro durante las protestas posteriores a las fraudulentas elecciones presidenciales de julio. El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, calificó como un acto casi de guerra la detención del cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Agustín Gallo, en Venezuela, por la dictadura chavista. El Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo este martes para extender la financiación del gobierno federal hasta el 14 de marzo, evitando así un cierre administrativo. La Unión Europea está considerando levantar las sanciones impuestas a Siria tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, pero condiciona esta medida a que haya una transición pacífica en el país. Comenzamos con el desarrollo de la información. El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado la muerte de Oswald Alexander González Pérez, quien fue detenido por la dictadura de Nicolás Maduro tras las protestas por las fraudulentas elecciones presidenciales. Su fallecimiento, ocurrido en el internado judicial de Tocuyito, evidencia las deplorables condiciones en las cárceles venezolanas. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de Oswald Alexander González Pérez, detenido durante las protestas posteriores a las fraudulentas elecciones presidenciales de julio en Venezuela, controladas por la dictadura de Nicolás Maduro. Según la organización, esta es la tercera muerte registrada bajo custodia de la dictadura desde las protestas postelectorales y la segunda en menos de 72 horas. González Pérez fue arrestado el 1 de agosto junto a su hijo de 19 años en el estado de Lara y trasladado al internado judicial de Tocuyito, en Carabobo. Según el observatorio, González falleció el domingo tras experimentar problemas de salud en prisión, donde habría recibido atención médica tardía. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte, mientras su hijo continúa detenido. El observatorio también reportó la muerte de Jesús Rafael Álvarez en el mismo centro penitenciario días antes, mientras que otro opositor, Jesús Manuel Martínez Medina, del Movimiento 20 Venezuela, falleció tras ser detenido el 2 de agosto. La dictadura confirmó este último deceso, atribuyéndolo a problemas de salud. En un comunicado reciente, el Ministerio Público de Venezuela anunció la excarcelación de 179 personas detenidas tras las protestas, acumulando un total de 533 excarcelaciones según sus cifras. Sin embargo, esta cifra contrasta con las 155 liberaciones registradas por la organización Foro Penal. El observatorio exigió una investigación penal imparcial y una intervención en la cárcel de Tocuyito, denunciando las pésimas condiciones de reclusión y el trato inhumano bajo la dictadura venezolana. El gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, calificó este martes como un acto casi de guerra la detención del cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Agustín Gallo, en Venezuela por la dictadura chavista. El mandatario exigió la liberación inmediata del suboficial detenido tras ingresar al país caribeño desde Colombia para visitar a su pareja y su hijo. Milei acusó al régimen de Nicolás Maduro de actuar como un dictador criminal y advirtió que se agotarán todas las vías diplomáticas para garantizar el regreso seguro del gendarme. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el arresto de Gallo es un intento de tomar rehenes y justificar un secuestro bajo falsos pretextos. El chavista Diosdado Cabello confirmó el arresto, insinuando que Gallo cumplía una misión, una declaración que el canciller argentino, Gerardo Wertheim, calificó como una mentira para justificar un acto ilícito. El incidente se suma a una serie de tensiones entre ambos países. Argentina denunció recientemente el asedio a su embajada en Caracas, donde permanecen asilados colaboradores de la opositora venezolana María Corina Machado, así como la detención de un empleado local de la delegación diplomática. Ante la creciente hostilidad, el gobierno argentino recomendó evitar viajes a Venezuela. Mientras tanto, Milei ha endurecido su postura frente al régimen chavista, subrayando la necesidad de proteger a los ciudadanos argentinos frente a actos que, según su administración, cruzan todos los límites diplomáticos y legales.
En Argentina, el portavoz presidencial Manuel Adorni aclaró el mensaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dirigido a Diosdado Cabello, pidiendo la liberación de un gendarme detenido por la dictadura de Nicolás Maduro. Adorni afirmó que el caso está siendo gestionado por la Cancillería con cautela, subrayando que las consecuencias son estrictamente diplomáticas. Además, destacó la prioridad de proteger la vida en riesgo y anunció que se informará cualquier avance cuando sea pertinente. La ministra de Seguridad se refería a las consecuencias diplomáticas, claramente. Esto es un tema que está llevando adelante Cancillería con los cuidados de la situación. En definitiva, ante una dictadura sabemos que en definitiva hay una vida en riesgo y una vida en juego. Así que cuando Cancillería entienda que haya que comunicar algo más, lo vamos a hacer. Por el momento, si te referías a las consecuencias, son las diplomáticas, y si te referís a los avances que puede haber, todavía no podemos comunicar nada. Imagínate que estamos haciendo todos los esfuerzos dentro de un esquema de dictadura como es el venezolano para que esta situación se solucione lo más rápido posible. El gobierno mexicano reconoció este martes la presencia de la banda criminal venezolana Tren de Aragua en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que han sido detenidas 5 personas vinculadas con este grupo delictivo. Durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch señaló que los detenidos están relacionados con actividades de explotación sexual y tráfico de personas. Aunque descartó una expansión significativa del Tren de Aragua en el territorio, confirmó la actividad de la organización en la capital del país. El Tren de Aragua, originado en una prisión venezolana, ha ampliado su operación a al menos 8 países de América Latina. Este grupo criminal es conocido por su involucramiento en actividades como narcotráfico, extorsión, homicidio y trata de personas, lo que lo convierte en una de las bandas más peligrosas de la región. El secretario también destacó que el Tren de Aragua ha establecido contacto con narcomenudistas locales, aunque aclaró que no se trata de una alianza formal, sino de una relación limitada a transacciones para compra y consumo de drogas. Este anuncio marca la primera vez que el gobierno mexicano reconoce oficialmente la presencia del Tren de Aragua en el país, lo que subraya la creciente amenaza de grupos criminales transnacionales en México. Las autoridades aseguraron que continuarán investigando y combatiendo esta problemática. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusando que el balance de 2024 se resume en 12 meses, 12 causas. Feijóo aludió a las investigaciones judiciales que involucran a figuras cercanas al Ejecutivo, mencionando específicamente la declaración de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, ante los jueces por la presunta apropiación indebida de software de la Universidad Complutense. Feijóo señaló que mientras Sánchez evade respuestas en el Congreso, otros enfrentan cargos graves en los tribunales. Hay que aguantar que usted se haga la víctima frente a los jueces. Yo ya sé que usted preferiría a un señor Bolaños en cada juzgado de España y la vicepresidenta Montero de presidenta del Tribunal Supremo, pero eso no es posible, señoría. Estamos en un Estado de Derecho a pesar de usted. Mire, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia persiguen delitos. Si usted se siente perseguido, haga la regla de 3 y encontrará el resultado. Si es víctima de algo, es de haber abusado de la confianza, de la buena fe y del dinero de los españoles. De hecho, mientras usted está aquí sin contestar absolutamente nada, hay otra declaración por 4 delitos en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde probablemente tampoco se contestará nada. Por cierto, ¿habrá grabado usted el desayuno de esta mañana en la Moncloa para incorporar a su próximo documental? Mire, han pasado 400 días de esta legislatura y lo que ha avanzado realmente son las causas judiciales contra su gobierno y los paseillos de los suyos. Fíjese, Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delcy, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Y pensar que hace años creíamos que usted solo tenía el problema de su tesis doctoral. Mire,
señor Sánchez, cuando hay que abordar los problemas de los españoles, carpeta vacía del gobierno y mandar callar a todos los presidentes autonómicos. Dicen que usted es el uno de la trama. También el cero en servicio público y en respeto a las instituciones democráticas de nuestro país. Muchas gracias, señoría. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El Congreso de Estados Unidos aprobó una prórroga de financiación federal hasta el 14 de marzo, evitando un cierre administrativo del gobierno antes de Navidad. El acuerdo, que incluye $100.000 millones para desastres y otros $10.000 millones para agricultores, da margen al próximo Congreso republicano y a la administración entrante de Donald Trump para negociar un presupuesto. Líderes republicanos destacan avances en seguridad fronteriza y energía, mientras demócratas resaltan ayuda ante desastres. El pacto refleja divisiones políticas y deja pendiente el debate presupuestario del 2024. El Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo este martes para extender la financiación del gobierno federal hasta el 14 de marzo, evitando así un cierre administrativo inminente que habría dejado a cientos de miles de empleados sin trabajo y congelado servicios clave justo antes de las festividades navideñas. El nuevo acuerdo, que aún debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y firmado por el presidente Joe Biden, garantizaría más de $100.000 millones en ayuda para catástrofes naturales y $10.000 millones adicionales para agricultores estadounidenses. Esta prórroga también da tiempo al próximo Congreso, dominado por los republicanos, y a la administración entrante de Donald Trump, que asumirá el 20 de enero para negociar un presupuesto completo. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, destacó los logros legislativos alcanzados en un gobierno dividido, incluyendo proyectos de seguridad fronteriza y políticas energéticas. Johnson aseguró que con la mayoría republicana en ambas cámaras a partir de enero será posible convertir sus prioridades en leyes bajo el nuevo gobierno de Trump. El pacto refleja la continua división política en Washington, donde los republicanos buscan priorizar la seguridad fronteriza y los demócratas presionan por más fondos para la guerra en Ucrania. La extensión temporal da un respiro a ambas partes, pero el debate presupuestario sigue siendo un tema crítico para el 2024. La renuncia de Chrystia Freeland como ministra de Finanzas intensifica la presión sobre el primer ministro Justin Trudeau en un momento político crítico. La salida de su aliada más cercana, motivada por discrepancias sobre la dirección económica del país, refleja divisiones internas en el gobierno liberal. Con elecciones generales en el horizonte y la oposición conservadora en ascenso, Trudeau enfrenta decisiones clave que definirá su futuro político y el de su gobierno. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, enfrenta un panorama incierto tras la renuncia de Chrystia Freeland, su aliada más cercana y ministra de Finanzas, quien dejó su cargo expresando desacuerdos con su gestión. Esta salida, acompañada de crecientes tensiones internas en el Partido Liberal, pone en duda la capacidad de Trudeau para liderar en un momento crítico. Freeland citó discrepancias sobre la dirección económica del país, especialmente ante la amenaza de aranceles por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como motivo principal de su renuncia. Según un análisis de la BBC, Trudeau tiene varias opciones ante esta crisis. Podría optar por dimitir, allanando el camino para un nuevo liderazgo en su partido. Sin embargo, ha dejado claro que no tiene intención de hacerlo pronto, destacando su compromiso con enfrentar los desafíos actuales. A pesar de su caída en popularidad y las derrotas electorales recientes, Trudeau mantiene su intención de liderar al Partido Liberal en las próximas elecciones. Otra alternativa sería enfrentar una moción de censura en el Parlamento, lo que podría desencadenar en elecciones anticipadas.
Con los conservadores liderando las encuestas, un movimiento así podría resultar desastroso para los liberales. Sin embargo, hasta ahora, Trudeau ha logrado evitar estos votos gracias al respaldo de partidos como el NDP. Finalmente, Trudeau podría recurrir a la prórroga parlamentaria, una estrategia que le daría tiempo para estabilizar su gobierno. Este recurso, aunque polémico, ya ha sido utilizado en crisis anteriores. Mientras se acerca la fecha límite para las elecciones generales en octubre, el liderazgo de Trudeau sigue bajo escrutinio. Su próximo movimiento podría determinar no solo su futuro político, sino también el del Partido Liberal en un panorama político cada vez más competitivo. La Unión Europea está considerando levantar las sanciones impuestas a Siria tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, pero condiciona esta medida a una transición pacífica en el país, según afirmó este martes en Ankara la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Adoptamos un enfoque gradual y las sanciones se levantarán únicamente si hay una transición pacífica verificable, declaró von der Leyen en una comparecencia junto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La Unión Europea también anunció la transferencia de 1.000 millones de euros a Turquía este año para apoyar la gestión de los millones de refugiados sirios en su territorio. Von der Leyen enfatizó que estos fondos servirán para la gestión fronteriza y el retorno voluntario, seguro y digno de los refugiados a Siria. La presidenta de la Comisión elogió el esfuerzo turco en la acogida de refugiados y destacó que la Unión Europea ya ha transferido casi 10.000 millones de euros a Ankara en los últimos años. No obstante, advirtió que el riesgo de un resurgir del grupo terrorista Estado Islámico en el este de Siria es real y pidió la colaboración de Turquía para estabilizar la región. Por su parte, Erdogan reiteró su rechazo al Estado Islámico, reafirmando el papel central de Turquía en la región. La Unión Europea, en tanto, enviará diplomáticos y ayuda humanitaria a Siria esta semana. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, tenemos todavía mucho más para ustedes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. La Comisión Europea abrió una investigación a TikTok por una posible infracción de la Ley de Servicios Digitales tras sospechas de interferencia rusa en las elecciones presidenciales rumanas, donde ganó el prorruso Calin Georgescu. Ursula von der Leyen destacó serios indicios de injerencia, lo que llevó a anular los resultados electorales. La investigación analizará cómo TikTok gestiona los riesgos en recomendaciones y publicidad política. Basada en informes rumanos y de la empresa, es la tercera pesquisa de la Unión Europea contra TikTok. La Comisión Europea anunció la apertura de una investigación exhaustiva a TikTok por una posible infracción de la Ley de Servicios Digitales relacionada con la obligación de evaluar y mitigar las interferencias extranjeras en los procesos electorales. La investigación se centra en las elecciones presidenciales rumanas, en las que el candidato prorruso Calin Georgescu ganó la primera vuelta y se sospecha que hubo injerencia extranjera, especialmente de Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que existen serios indicios de interferencia externa en los comicios rumanos de noviembre, lo que llevó al Tribunal Supremo de Rumania a anular los resultados de las elecciones. Von der Leyen subrayó que la Unión Europea debe actuar rápidamente y con firmeza ante cualquier intento de interferencia en las democracias, especialmente durante las elecciones. La investigación se centrará en cómo TikTok gestiona los riesgos asociados con sus sistemas de recomendación, especialmente en relación con la manipulación inauténtica coordinada o la explotación automatizada del servicio. La comisión también investigará las políticas de TikTok en cuanto a publicidad política y contenido político de pago, buscando posibles vulnerabilidades que puedan haber permitido interferencias extranjeras en las elecciones rumanas. Cabe destacar que esta es la tercera investigación que la Comisión Europea abre contra TikTok
y se basa en informes de inteligencia desclasificados por las autoridades rumanas, así como en documentos internos de la empresa y en los informes de evaluación de riesgos presentados por TikTok en el 2023 y 2024. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.